Bueno, habréis visto las imágenes de los camiones sin poder entrar al Reino Unido. Leíamos en Twitter que el Brexit estaba, no sé si era por la Navidad o qué, pero parece que se estaban por poner de acuerdo. Y para entender lo que está pasando, aquí en el Quilombo lo que hacemos es llamar a Álvaro Climent, que está al pie del cañón hoy, un 24 de diciembre, viendo que no se le escape un euro en las bolsas. Nuestro analista económico de referencia. Álvaro, gracias por estar con nosotros un día como hoy. Un placer, don Luis. Ante Bueno, todo, feliz cuéntame, Nochebuena y feliz Navidad. igualmente para ti, ¿qué significa esas imágenes? Yo leía tu cuenta de Twitter, por supuesto, para ver qué estaba pasando. Decías, bueno, parece que hay acuerdo, pero en principio, ¿qué pasa con el acuerdo del Brexit? ¿Y tiene algo que ver con lo que está pasando ahora, que con esos cientos y cientos de camiones que no pueden entrar al Reino Unido? A ver, son, digamos, dos cosas distintas, pero es cierto que la situación del puerto de Dover ahora mismo, con más de 7.000 camiones y casi 30 kilómetros de atasco, más el cabreo, obviamente, de todos los camioneros que no pueden volver a casa, está más vinculado precisamente al cierre de fronteras, ¿no? Es decir, ante la segunda aparición de la mutación del COVID en Reino Unido, y parece que hay una tercera, estamos viendo cómo se están cerrando fronteras. Hoy China anunciaba el cierre de vuelos de ida y de vuelta de Reino Unido, pero sirve de alguna manera para que los británicos se den cuenta de que una salida de la Unión Europea con un Brexit duro podría provocar esta situación en situación, digamos, normal. Y no solamente por la pandemia, es decir, lo que están viendo los británicos es claramente el problema que tienen ahora mismo, no solamente en el puerto de Dover, sino en el abastecimiento de determinados productos que llegan de la Unión Europea y que de alguna forma con un Brexit duro pues, podrían hacer extensivo a todas las aduanas y puertos prácticamente de toda la Bretaña. Entonces yo creo que ha venido bien en el sentido de que han visto los cuernos al toro. Llevamos mucho tiempo diciendo que un Brexit duro para Reino Unido iba a ser bastante más perjudicial que probablemente para la Unión Europea. Y evidentemente esta situación que les está enseñando un poco la realidad de lo que podría ser una salida abrupta y no cumplir los acuerdos que se firmaron en su momento. Claro, en este momento tú vas a un supermercado en Reino Unido y probablemente lo que haya es desabastecimiento. Es decir, ya están. Eso es a lo que te refieres cuando dices le están viendo las orejas al lobo, ¿no? Y bueno, de hecho, yo creo que Tesco y alguna otra cadena más ya han puesto encima de la mesa que hay algunos productos que ahora mismo pues, ya no tienen los frontales y los lineales de los supermercados. Es decir, está claro que el bloqueo del puerto de Dover no solamente es de los camioneros que vuelven, sino también es la salida de los europeos que tendrían que estar abasteciendo pues, precisamente al Reino Unido de los productos que habitualmente importan. En nuestro caso en España, pues quizá no sea tan relevante porque la parte más importante que exportamos es la parte de automoción, que es quizá la más, casi un 22% de todo lo que exportamos al Reino Unido, y luego también es de equipo, ya nos tendríamos que ir a agricultura. Agricultura representa un pequeño porcentaje que no deja de ser importante, son casi 4.000 millones, pero bueno, no deja de ser también una serie de productos que de alguna forma pues estamos distribuyendo de forma regular. ¿Qué significa, si le puedes explicar a la gente, un Brexit duro y un Brexit blando y qué tipo de acuerdo crees que finalmente se va a llegar? Bueno, habrá que ver el detalle de los 2.000 folios, ¿no? Que dicen que va a ser el acuerdo, ¿no? Ahí va a haber absolutamente de todo. Un Brexit duro significaría un conflicto comercial importante. Hay que recordar que las transacciones comerciales que tiene la Unión Europea con el Reino Unido representan el 50% del total de todas las transacciones que se hacen en la Unión Europea. Estamos hablando de más de 1 billón de dólares, es decir, no estamos hablando de cifras relativamente pequeñas, es casi el PIB español, para que nos hagamos una idea. Un Brexit duro tiene muchas consecuencias. Tiene las consecuencias, primero, el problema que hemos hablado de puertos y aduanas, es decir, hasta que se estableciese un sistema de control y supervisión en esos puertos y aduanas, pues habría un colapso, probablemente, de todas las mercancías que se transportan y que se exportan directamente al Reino Unido, las mismas que se importan, exactamente igual, y por lo tanto, bueno, pues crearía una situación en el momento actual pues muy complicada para Reino Unido, que ya de hecho va a ser el segundo país que más caiga de la OCDE en PIB este año.
Hay que recordar que la caída esperada para el Reino Unido es casi del 10,3% en el PIB de este año y va a ir a más. Con el cierre que hemos visto durante las últimas semanas me da la impresión de que probablemente superen el 11%. Luego, además, bueno, pues hay muchos factores encima de la mesa que hay que tener en cuenta. Es decir, está todo lo que es el movimiento, digamos, libre circulación de ciudadanos, está la tarjeta sanitaria europea, están los aranceles que en un momento determinado se establecerían a los productos que importen del Reino Unido, lo cual encarecería de alguna manera la cesta de la compra del propio británico, pero también obviamente restringiría de alguna forma la exportación de productos europeos al Reino Unido precisamente por la imposición de sus aranceles. Luego, bueno, pues hay una serie digamos, de acuerdos establecidos, pues, por ejemplo, en temas de estudiantes, en los programas Erasmus, pues probablemente tendrían que clausurarse de momento y llegar a algún tipo de acuerdo para ese movimiento de estudiantes que se está dando precisamente de forma libre en la Unión Europea. Y luego, además, bueno, pues hay una serie de problemas como puede ser el de la pesca. Es decir, hasta ahora yo creo que una de las discusiones más difíciles que ha tenido la Unión Europea con el Reino Unido es precisamente la reclamación por parte del Reino Unido de cuotas de pesca, de reducir prácticamente el 80% la cuota pesquera de los países europeos en las aguas británicas. Parece que se van acercando ya más a una cantidad del 25%, lo cual pues, permitiría de alguna forma liberar ese acuerdo. Pero es cierto que para países como Francia, que son los que tienen prácticamente el tercio de lo que es el valor de las exportaciones y la cuota pesquera que tienen las aguas británicas, pues evidentemente sería un auténtico problema. Luego están el problema irlandés, es decir, el problema irlandés, que lo que se llamó en su momento la famosa cláusula del backstop, que era la solución, digamos, un poco temporal o transitoria. Hay que recordar que Irlanda se quedaría, digamos, dividida. Irlanda del Norte se quedaría bajo una regulación europea y lo que es la República de Irlanda se quedaría en una regulación británica, con lo cual se establecería otra vez una frontera en un país donde ya hemos vivido el conflicto, el famoso acuerdo si no recuerdo mal cómo se llama, el de Viernes Santo, que se firmó en el 98 y que ha venido amparado por la Unión Europea y donde los irlandeses del norte pues, han estado muy agradecidos a ese apoyo de la Unión Europea precisamente para pacificar el país y para bueno, pues que católicos y protestantes de alguna manera pues empezasen a convivir en una cierta paz social. El establecimiento de esa frontera obviamente pues preocupa seriamente sobre todo la libre circulación de mercancías, libre circulación de ciudadanos que de hecho están cruzando esa frontera todos los días para ir a trabajar a la otra parte del país y quedaría en una especie de nebulosa de qué regulación al final dependerían y eso podría traer pues, probablemente a futuro más tensiones de las que se desean precisamente en una región que de momento pues, vive de forma pacífica. O sea que hay muchos aspectos sí. a tener en cuenta. Bueno, te quiero preguntar por la economía española, porque las previsiones de las que hemos sabido hemos visto que no han sido las que el gobierno alegremente nos había anunciado. Tenemos una caída interanual del PIB del 9%, tenemos una pérdida de 1 millón de empleos, el repunte del 16,4% en el tercer trimestre era mucho menos de lo estimado. Entonces, a ti tú como analista financiero, ¿cómo ves este cierre de año para la economía española? Yo lo veo mal, siéndote sincero. Yo creo que vamos a tener una caída del PIB en el cuarto trimestre, como ya anunció el Banco de España el otro día. En el escenario central del Banco de España habla de una caída del 0,8, en el más complicado del 3%. Yo creo que se va a acercar más al 3% precisamente por el rebrote del virus que hemos visto. Es decir, hay muchas actividades que se están claramente volviendo a cerrar, la movilidad de las personas se vuelve otra vez a limitar y es evidente bueno, pues que eso tendrá un impacto en las cifras que veremos a lo largo del mes de diciembre. Yo creo que ya lo hemos comentado por activa y por pasiva, es decir, el gobierno está siempre intentando vender una serie de cifras que consideran como muy buenas cuando no hay ninguna, absolutamente ninguna que sea buena. Las cifras del paro siempre las camuflan. Estamos hablando ya, si incluimos solamente el tema de los ERTES, que hay 750.000 personas en esos ERTES, más los inactivos, que nunca se computan en esas estadísticas, estaríamos hablando de un paro por encima del 25% a fecha de hoy. Si nos vamos a cifras de deuda sobre PIB, es decir, las últimas publicadas en octubre, y estamos hablando de octubre,
estamos hablando ya de cifras cercanas a 120-125% si tomamos el PIB nominal con la caída que este año se estima. Es decir, no el PIB medio de los últimos 4 trimestres que ellos utilizan. Es decir, si nos vamos a la cifra real. Si nos vamos a cifras de déficit, pues ya estamos en un déficit cercano al 8%. Y volvemos a lo mismo, estamos en octubre. Falta todavía noviembre y diciembre, falta la paga de las pensiones, la paga extra de diciembre, solamente ahí ya va a haber 30.000 millones. La seguridad social tiene una deuda de 79.000 y va a acabar por encima de los 100.000. Y es evidente que estamos dentro de la OCDE con la mayor caída de PIB prácticamente de todos los países desarrollados. Es decir, no hay ninguna razón para pensar que vayamos a ver ningún tipo de mejoría. De hecho, cada propuesta que vemos de este gobierno, el otro día vimos el paquete de ayudas que se le está dando al sector turístico y hostelero, de los 4.200 millones, y es toda una falacia, es decir, lo ven como si fuese la gran ayuda, primero llega tarde, eso para empezar, pero es que además de esos 4.200 millones, 3.000 son retrasos en pagos, es decir, es que es deuda que al final van a tener que devolver las empresas, con lo cual no va a llegar ni al 3% de los comercios hosteleros de este país, es decir, 87 o 97% se van a quedar fuera. Lo dice autónomos, JATA, lo dice la COE, lo dicen todos los empresarios y el comercio minorista. Entonces, todo lo que estamos viendo, que cuando lo comparamos además con el resto de los países europeos, es decir, España se está quedando muy, muy atrás con respecto a las ayudas directas que se están dando a los sectores precisamente más importantes. Hay que recordar que el sector servicios en España es prácticamente el 90% del PIB. Si no vamos a ayudar al turismo, si no vamos a ayudar a la hostelería, si no vamos a ayudar a todos los negocios adyacentes a este tipo de sectores, pues evidentemente nos estamos creando el 90% del tejido productivo del país. Yo no soy optimista, yo lo único que veo, y es cierto que las primas de riesgo están controladas, que los tipos de interés están en negativo, pero eso no es una señal de confianza en los países. Eso es una anestesia que está aplicando los bancos centrales con las masivas inyecciones de liquidez y con los nuevos planes que están implementando de recompra de bonos. Entonces, Eso, claro, eso te quería preguntar, porque en el gobierno no hay ninguna preocupación al respecto, porque ellos saben que el Banco Central Europeo les ha adquirido entre 120.000 y 140.000 millones de deuda española, una cifra, bueno, escandalosamente grande para una economía como la española, y esto le garantiza al gobierno seguir con sus políticas delirantes, de políticas sociales, que ellos le llaman. Ahora, cuando hablas con la gente o hablas con los autónomos, hablas con los hosteleros y demás, bueno, ya ellos mismos te cuentan los sociales que son, que no van a ver un euro mientras tienen que cerrar sus persianas. Y eso sí, pagando impuestos religiosamente, porque en este país la única religión que se cumple a rajatabla es la de pagar impuestos. no, evidentemente, es decir, ya vimos cuando presentaron los presupuestos, es que no hay quien se los crea, es decir, la propia Unión Europea ya está dándole una serie de avisos al gobierno español para que precisamente empecemos a pensar en un plan de estabilidad fiscal para los próximos años cuando acabe la pandemia, que podamos tener un plan que de alguna forma pues, permita reducir el déficit y la deuda pública a largo plazo. Ya nos han avisado de que hay que intentar empezar a hacer las reformas necesarias para la sostenibilidad de las pensiones, que nos guste o no, y ya sé que a mucha gente no le gusta oírlo, las van a acabar bajando. De hecho, con la nueva propuesta que se ha puesto encima de la mesa de la extensión del plazo de cómputo, ya estamos hablando de una bajada implícita de 5,5% de las pensiones, es decir, de forma indirecta el propio gobierno lo está reconociendo. Pero es que además vamos a ver un recorte probablemente de los sueldos de los funcionarios, es decir, es que es insostenible. Cuando tú coges la partida de gastos que ha presentado el gobierno precisamente en Bruselas, pues que no hay por dónde cogerla. Es decir, no se habla de inversión en ningún momento, no se habla de inversión productiva, no se habla de creación de empleo, y todo lo que estamos viendo, pues lo que comentabas tú, pues es un incremento del gasto social para seguir alimentando las redes clientelares y tener, pues eso, cada vez más gente dependiendo de la paguita de la renta vital mínima, de la pensión y del subsidio. Y eso evidentemente no va a generar empleo. Por otro lado, si miras los ingresos que han presentado, pensar que el año que viene el IRPF o sociedades pueda recaudar más de lo que se recaudó en el 2019, que fue un máximo histórico, es vivir en un mundo de yuppie. Pero tú, No. Álvaro, ¿estás de acuerdo con lo que comentaba Jesús Cacho en relación a que
aquellos que esperaban que las tensiones de deuda vía prima de riesgo provocadas por la necesidad de acudir a los mercados para financiarse terminaran por arrinconar a Sánchez, ponerle contra las cuerdas. Al final de eso no va a haber pasado nada, que todo eso se va a aplazar y que gracias a las ayudas esta ayuda de europea, este va a poder seguir con su política de gratis total, por supuesto, a costa de nosotros, a costa del contribuyente. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, en la medida en que se ha aprobado el presupuesto plurianual de la Unión Europea, aun a pesar de la oposición de Polonia y Hungría, y todo el plan del New Generation EU de los 750.000 millones, es decir, hay cancha libre. Vamos a recibir los próximos 25.000 millones ahora y ya de hecho estamos viendo que el propio gobierno es el que va a decidir de alguna forma dónde va a ir ese dinero y a qué iniciativas va a ir ese dinero. Yo quiero pensar que de alguna forma los países llamados frugales, que habría que llamarles, mejor dicho, conservadores y ahorradores, van a exigir una supervisión al detalle de dónde van esos fondos y a qué tipo de proyectos van. Estamos viendo las carreras en todas las empresas del IBEX, absolutamente en todas, desde los bancos hasta las energéticas, para precisamente poder captar esos fondos cuando antes y que se queden en esas empresas, que son las que al fin y al cabo pues viven a golpe de BOE, ¿no? Hoy sabemos, Álvaro, que la jugada de Telefónica en Prisa también tuvo que ver con eso. Es decir, Telefónica de alguna manera se arrimó a los intereses del gobierno pensando también en las ayudas europeas que van a ser su salvación para el año que viene. Sí, lo estamos viendo yo creo en todas. Es decir, el caso de Telefónica es evidente que el movimiento está más que claro, ¿no? Es decir, yo te apoyo por aquí, te doy la posibilidad de quitar al presidente de Prisa y ya me das tú por el otro lado, ¿no? Bien el 5G o bien las nuevas radiofrecuencias que se subasten. Lo que está claro es que cada vez más las grandes empresas de este país están cada día más politizadas y dependientes de un BOE, lo cual las hace, evidentemente, pues muy susceptibles de tener un componente político en sus decisiones. El problema no son estas empresas. Estas empresas, de hecho, a mí me encantaría que alguien alguna vez diese un detalle de cómo se han entregado los ICOs, los famosos ICOs, los primeros 70.000 millones y luego los 40.000 siguientes, y a qué empresas han ido, porque me da la impresión de que muchas de las empresas que no necesitaban esa financiación porque pueden acudir a los mercados directamente por su rating y por su capacidad, han utilizado esas financiaciones baratas para refinanciar deuda. Y evidentemente baratas. Gracias a los bancos. Gracias a los bancos. Fueron los bancos los que aprovecharon el dinero de los ICOs para arreglar con sus clientes algunas situaciones de demora y demás, ¿no? Claro, como decías tú, es decir, luego hablas con los pequeños comerciantes, hablas con los autónomos y hablas con esas pequeñas compañías que son el 90% del PIB español y resulta pues que o no les ha llegado o se lo han denegado o por falta de forma o por defecto de forma, pues no se les han concedido. Entonces, bueno, a mí me encantaría ver ese detalle porque sería una clara evidencia de que efectivamente determinadas decisiones en este país ahora mismo pasan por una decisión política, ni más ni menos. Bueno, es lo que tiene tener un IBEX, pero un IBEX no un IBEX menos capitalista de lo que realmente parece, ¿no? Porque tiene más intereses con el Estado de lo que realmente debería ser, ¿no? Por lo tanto, todas sus decisiones, al final, están condicionadas por los caprichos de los políticos. Sí, además hay que tener en cuenta que en el IBEX, por ejemplo, el sector bancario ha perdido mucha fuerza. Es decir, con las caídas que hemos visto en los valores bancarios y en la situación que se encuentra el sector ahora mismo, pues evidentemente el peso de las energéticas y el peso de compañías que hasta ahora pues, no eran relevantes ha aumentado con respecto al peso del sector financiero. Eso también les hace mucho más vulnerables. Hay que tener en cuenta que también es cierto que el gobierno ha utilizado a los bancos en los ICOs, en la gran mayoría de los ICOs, el 20-30% lo está garantizando el banco. El 70-80% lo garantiza el Estado, con lo cual estás pasando una responsabilidad al sector bancario que de otra forma pues, no asumiría probablemente de forma independiente. Y luego además todas las moratorias en préstamos al consumo y en hipotecas las están asumiendo también los bancos. Con lo cual, es decir, eso está impactando en directo a un sector que tendría que ser el dinamizador precisamente y el que tendría que poner encima de la mesa el dinamismo de esos fondos que van a llegar y que permitiese llegar a todos y cada uno de los rincones del país, ¿no?
Entonces yo creo que hay una especie digamos, de poderío ahora mismo por parte de unas compañías como las más energéticas ante una agenda 2030 que ya estamos viendo los objetivos que le están poniendo, ¿no? Sostenible, libres de CO2, etcétera. Oh, sí, sí. Entonces, está claro que de la gran mayoría de los fondos van a ir a ese tipo de compañías y, por tanto, pues se están fortaleciendo con respecto al resto del sector. No nos olvidemos que una de las principales razones de la inyección de los bancos centrales ahora mismo con todos estos paquetes de estímulos es evitar precisamente una crisis de solvencia. Y esa crisis de solvencia, de momento, se va a evitar en la medida que hay una liquidez absolutamente pasmosa en el mercado. Pero también es cierto que en la financiación que estamos viendo por parte del Tesoro en España, que la van a cumplir sin problemas y con unos tipos muy atractivos, también es verdad que todo lo que está comprando o lo único que compra esa deuda es el Banco Central. Es decir, no vemos clientes internacionales, no vemos clientes institucionales españoles, es decir, toda la deuda está yendo al Banco Central Europeo, que es ahora mismo, cara al año 2021, el único que va a comprar toda la deuda neta que se va a emitir el año que viene de todos y cada uno de los países. ¿Y eso es una bomba de relojería o no? Pues eso es una bomba de relojería. En la medida en que la inflación está controlada y los tipos siguen en negativo, pues a nadie le preocupa. Es decir, a nadie le preocupa, pero eso se va acumulando. Si vamos viendo el tamaño de los balances centrales, el Banco Central Europeo ya supera casi el 65% del PIB de toda Europa. Ya la deuda es el 65% del PIB, cuando en Estados Unidos el tamaño de la Fed está en torno al 36-37%. Estamos hablando de cifras realmente históricas y de cifras que cuando las ponemos con todos los números en su extensión, pues oye, a mí me da cierto pánico, ¿no? Y cierto vértigo. En la medida en que de momento no tengamos presiones inflacionistas, cosa que también es cuestionable, porque claro, tú miras la cifra de inflación, lo que es la global o la agregada, y evidentemente es negativa. O negativa, o 0,8, o 0,5, es decir, no es preocupante. Pero es que la realidad de fondo es que cuando tú vas al supermercado, los productos frescos y los productos no elaborados están subiendo un 4%. Es decir, hay una inflación de fondo que la está padeciendo el ciudadano y, sin embargo, no hay una inflación, digamos, mayorista, que es precisamente pues, la energía, el precio del petróleo, etcétera, que son los que han contribuido a que esa inflación pues, no aparezca de momento. En la medida que eso esté controlado y que no superemos ese 2% objetivo, yo creo que los gobiernos van a estar relativamente tranquilos de que no hay un estallido precisamente de esa deuda pública soberana que está ahora mismo en el Banco Central Europeo. Más adelante, si empezamos a ver ciertas tensiones con el virus y si empezamos a ver otra vez problemas, como estamos viendo ahora mismo, de cierre de fronteras, de limitación de movilidad, y el primer trimestre del año se complica, pues empezaremos a ver que los mercados van a empezar a poner en cuestión la capacidad financiera de determinados países. Hablamos de cifras de deuda sobre PIB en algunos de estos países muy relevantes. En España ya te he comentado antes que estamos por encima del 125 ahora, pero es que vamos a acabar por encima del 125% real cuando tengamos el PIB nominal de cierre del año 2020. Ahora, la última. Esta es un poco una pregunta conspiranoica, lo admito, pero a mí me llama la atención la desidia de este gobierno con el tema del turismo, es decir, les da exactamente igual. Lo vimos con la inmigración, lo vimos ya con el tema de la pandemia, que les da exactamente igual y no se han molestado ni siquiera en darles ayudas a los hosteleros. Vemos hoteles que se venden en Wallapop por cientos de millones de euros. Y a este gobierno parece darle igual. Y luego con el tema de la inmigración ilegal, que ya era venía a darle la puntilla a lo que era, por ejemplo, Canarias, que vive exclusivamente de eso. La aversión al turismo por parte de este gobierno ya la tuvimos muy presente y tuvimos como muestra las declaraciones del comunista Alberto Garzón. Pero te pregunto ya a nivel, aparte del turismo, si esta pandemia le venía bien a alguien. Es decir, dejar la economía a saco, desatar una serie de fusiones de grandes empresas y demás, y aprovechar para comprar a precio de saldo. ¿Esto realmente ha sido así? Hombre, es decir, teorías conspiranoicas yo creo que ya estamos viendo muchas encima de la mesa, muchas de ellas a veces hasta fundadas. Si miras un poco los argumentos que hay detrás, pues tiene cierto sentido. ¿Se está utilizando? Pues aparentemente sí. Es decir,
aunque no tengamos unas evidencias y unas pruebas encima de la mesa que lo ratifiquen, sí parece que es cierto, porque una de las cosas que a mí me llama la atención y que no acabo muy bien de entender es que la economía china va a ser la única que crezca este año. Y si no me equivoco, en Wuhan están de juerga de cachondeo desde hace ya bastante tiempo y allí no hay rebrotes, allí no hay segundas cepas y allí no hay mutaciones del virus. Con lo cual, bueno, dices, o alguien en Europa y en el resto del mundo no está haciendo las cosas que debiera hacer, o los chinos son mucho más listos que todos nosotros. Porque digamos que sea la única economía del mundo que crezca, cuando se da la paradoja de que son los que han generado precisamente la infección del virus en el resto del mundo, pues tiene narices. Pero bueno, sí, yo creo que sí, que de alguna forma se está utilizando. La Agenda 2030, como tú bien sabes, el primer punto de la Agenda 2030 es no vas a tener nada, pero vas a ser mucho más feliz. Y yo te voy a decir cómo tienes que ser feliz y con qué tienes que ser feliz, ¿no? Ya solamente ese punto de esa agenda a mí me pone un cierto temor en el sentido de que estamos viendo el avance. Lo hemos visto en el Black Lives Matter en Estados Unidos, lo hemos visto en el movimiento migratorio que tú has comentado, estamos viendo una llegada absolutamente desatada de pateras a Canarias que no vienen precisamente con la patera desde sus países de origen, sino que los depositan las diferentes mafias que están en el Mediterráneo trabajando precisamente para dejarles en estas. Y si no llegan, les vamos a buscar. Y si no, lo vamos a buscar, efectivamente. Entonces, ¿que puede haber una conspiranoia detrás? Pues sí, probablemente sí. Es decir, es evidente que una de las posiciones que a mí me llama mucho la atención es solamente mirar quién tiene la deuda de los países emergentes más pobres. China. China es el principal acreedor de las principales economías emergentes y toda la deuda que está emitida en dólares, evidentemente la tienen los chinos. Entonces, claro, es decir, muchas veces vemos movimientos en el dólar que nos sorprenden precisamente porque hay mucha de esa deuda que de alguna forma, bueno, pues o se vende o se amortiza y tienen que recuperar esos dólares, ¿no? Y tienen que pagar esos dólares. Entonces, me da la impresión de que efectivamente hay muchos movimientos ahora mismo a nivel mundial que pues son difíciles de entender, y de comprender. Igual que te decía lo de China, pues hombre, en el caso español tú comentabas el tema de la aversión al turismo por parte del gobierno. Si 100.000 millones de euros de ingresos del año pasado del turismo no les parecen suficientes, pues que se lo pongan a mirar porque es el importe de la deuda de la seguridad social, básicamente. Es decir, estábamos hablando al principio del Brexit, solamente el año pasado recibimos a casi 19 millones de ingleses, que se dejaron en este país 15.000 millones de euros de ingresos. Es que recibimos 11 millones de alemanes, 11 millones de franceses, y eso es lo que hace que una factura total que recibimos de 92.000 millones. Y todo eso ayuda al sector hotelero, a las agencias de viajes, a la hostelería, en fin, a todo lo que está vinculado al sector servicios. Entonces, me parece que yo no sé si lo hacen aposta o no, pero ya llega un momento en el que piensas que este gobierno está absolutamente alejado de la realidad y del conocimiento de lo que es la economía real de este país y de qué vivimos y de qué hemos vivido durante los últimos años. Es cierto que España tiene que hacer un pequeño esfuerzo, eso también es verdad, en intentar industrializar algo más el país, es decir, que nuestra dependencia precisamente en una situación como esta no sea exclusivamente el sector servicios, que tengamos una industria básica un poquito más importante. Lo estamos viendo en países como Alemania, que están saliendo adelante a base de exportaciones a China, una vez más China. Es decir, Alemania sale adelante, no nos olvidemos, por las exportaciones que está haciendo China. Y eso les está permitiendo, bueno, pues recuperar cierta parte del tejido productivo. Pero claro, en un país como el nuestro, donde cierran las fronteras, en donde tienes a Canarias como lo tienes, ¿quién va a ir a Canarias? ¿Tú vas a Canarias ahora? No, ¿Pasas las vacaciones de Navidad ahí? No, las vacaciones no. Iría a hacer un reportaje Exacto. para mostrar el cementerio de las pateras, para mostrar a los inmigrantes en hoteles de lujo, para ver los bailecitos de las voluntarias de la Cruz Roja por ejemplo. con los recién Entonces, llegados. claro, tú cuando hablas con los extranjeros que conocen este país y que les gusta además venir, es evidente que les llama la atención, ¿no? Porque No van a volver de la noche a la mañana, ¿eh? No. Más tú sabes perfectamente que cuando un destino se pierde, no se recupera al año siguiente. Es decir, la gente que se haya ido a otros destinos, como puede ser Italia, como puede ser Grecia o como puede ser Turquía, es evidente que no van a volver a España el año que viene. Y luego, además, hoy leía un informe de Pinco
que venía a decir, oiga, aléjense ustedes de las inversiones en hoteles y en transporte aéreo. Es decir, esto es Pinco, es el mayor broker de renta fija del mundo. Y te está diciendo, cuidado, porque el impacto precisamente de esta pandemia en este tipo de sectores va a ser más doloroso de lo que la gente estima. Y especialmente en un país como España. O sea, eso está más claro que el agua. Madre mía. Bueno, pues Álvaro Climent, experto en mercados financieros, como siempre, gracias por estar con nosotros. Le deseamos feliz Navidad. Si no nos vemos antes, un feliz año y que Dios nos ayude. Igualmente, Luis, que lo paséis muy bien y al menos disfrutemos lo que nos dejen, si es que nos dejan algo. Nos harán felices igual, seremos pobres, pero felices. Sí, exacto, exacto. Con la Muy Agenda felices. 2030. Vamos a ser muy felices. A ver si en el discurso del rey hoy se pone el pin y ya no, a ver lo que hay. Gracias. Venga, muchas gracias, Luis. Un abrazo.